Pablo, que a diferencia de nosotros, era judío, israelita, hebreo, fariseo de fariseo, hombre celoso de la ley, gloria a Jesús, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley, él era irreprensible. Según él mismo testificó. Ve con tristeza, después que dice todo esto, en el versículo 10, capítulo 10:1, yo veo que un Pablo triste, un Pablo que está dolido, que ve con tristeza que Israel haya tropezado en la ley, no haya podido recibir a Cristo. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Él era judío. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él ya dejó de practicar y de enseñar las obras de la ley y empezó a enseñar la salvación por la gracia. Pero él veía con dolor que los israelitas seguían tropezando y no podían encontrar el camino a Cristo. Gloria al Señor. Pablo puede dar testimonio del celo religioso de los judíos. Irónicamente, los que no pudieron encontrar la justicia eran celosos de la ley, eran celosos de su religión. Pablo dice, porque yo les doy testimonio. Él puede dar testimonio porque él estuvo ahí, él estuvo adentro. Y él también fue celoso, más celoso que otros porque él persiguió más que nadie, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí es el problema. Celo sin ciencia es celo sin conocimiento. O sea, tú tienes celo de algo que no conoces. Tenían celo de la ley, pero no conocían a Dios. O sea que en realidad no tenían celo de Dios. Tenían celo de que se guardaran las obras de la ley, pero no celo de que los hombres conocieran a Dios. Ese era el celo que ellos tenían, gloria a Jesús. Y Pablo tuvo ese mismo celo que lo llevó a perseguir la iglesia, entendiendo que hacía un servicio a Dios, porque miren, uno puede estar correctamente equivocado, creyendo que está haciendo un servicio a Dios y lo está haciendo mal, si no tiene el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante tener el conocimiento. No ser inteligente ni tener grados académicos, es conocer a Dios. Eso es lo que verdaderamente importa, porque no podemos servir al que no conocemos. Es más, no podemos amar a quien no conocemos. Si no podemos amarlo, menos podemos servirlo. Y ellos estaban sirviendo a lo que no conocían, no lo podían amar. Entonces, ¿qué pasó? Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y entendió que la salvación venía únicamente a través de la fe. Dios lo llama a predicar a los gentiles y él sigue predicando. Deja de predicar, mejor dicho, sobre las obras infructuosas de la ley. El celo de Dios que tienen los israelitas, entendiendo por celo, fervor, anhelo, ardor, pasión, no era conforme a ciencia, o sea, que no era acorde, no correspondía a un conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué se basaba su celo? Pregunté yo y me contesté. En una justicia que ellos mismos establecieron. Miren lo que dice aquí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y ahí cometieron un grave error, porque no conocían a Dios, o sea, ignoraban la justicia de Dios. ¿Y qué hicieron? Establecieron la suya propia y determinaron lo que iba a otorgarle la salvación, cuando es Dios. Dios es el que da la salvación, Dios es el que establece las condiciones. Pero ellos no entendieron, entonces establecieron sus propias condiciones para la salvación. Y era la observación de las obras de la ley. Esa es su propia justicia. Eso no era lo que Dios les estaba diciendo. Gloria a Jesús. Su celo se basaba en una justicia por medio de las obras de la ley, que dicho sea de paso, nunca Dios dijo que garantizaba la justificación. Esto quiere decir que ellos consideraron la ley superior al dador de la ley. Vamos a Mateo 23, 23. Aleluya. Gloria a Jesús. Ay, Señor querido. Este capítulo 23 es bien doloroso.
Dice, ay de vosotros, solamente lo voy a leer un capítulo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esos fueron los que establecieron su propia justicia, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, cumpliendo con la ley, con los ritos, con las normas. Pero dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Se había que cumplir con los mandamientos de Dios, pero entendiendo hacia dónde Dios te quería llevar. Y eso se hacía si ellos se sujetaban a la ley, que tampoco se sujetaron nunca. En otras palabras, cumplir con la parte ceremonial, ritual y religiosa, pero también con la parte moral, porque la ley tenía dos partes, una que era ritual y otra que era moral. Y ellos se limitaron a cumplir con la ritual, si ustedes se dan cuenta, porque ellos seguían pecando y traían sacrificios y holocaustos y celebraban fiestas a Jehová. Y Dios le decía, ¿para qué me sirven sus holocaustos? ¿Para qué quieren que sus fiestas me son abominación toda? ¿Por qué? Porque dejaron la ley moral y estaban haciendo lo malo y lo desagradable delante de Dios. Y ofendían a su hermano y dejaban morir de hambre a la viuda y al huérfano. Gloria a Jesús. Aleluya. Guardaban celosamente los ritos de la religión, pero no llegaron a conocer a Dios. Mucho menos tenían una relación con Él. Al establecer su justicia, excluyeron a Dios. Miren qué cosa más interesante. Dios les da la ley y ellos excluyen a Dios de la ley y la adoptan como propia. De hecho, ellos la interpretaron, y hay libros y tomos de interpretaciones hechas por los rabinos acerca de la ley, y llegaron a la exageración, al detalle tan pequeñito de cosas que Dios nos mandó. ¿Para qué? Para atar a los hombres, porque entonces se convirtieron en un partido político, en un partido elitista, en una clase social elitista que tenía poder sobre los hermanos. No hermanos, no eran hermanos entre los. Gloria a Jesús, entre todo el pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Al establecer su justicia, excluyeron a Dios, y como se aferraron a la salvación por obras, no recibieron la revelación de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ellos nunca llegaron a tener esa paz para con Dios, porque esa paz eso es justificar, encontrar la paz con Dios. Porque una vez que quitada la culpa, el hombre se puede acercar a Dios. Entonces ellos nunca pudieron acercarse a Dios porque nunca pudo ser quitada la culpa. Aleluya. Bendito Jesús. Ay, Señor. Solamente a través de Jesucristo. Ellos ignoraron la justicia de Dios, dice aquí, ignorando la justicia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿ellos eran culpables de esa ignorancia? Porque si eran ignorantes, dice, pues bendito. Entonces, ¿cómo vamos a culparlo? Si ellos ignoraban, ellos no lo sabían. ¿Serán inocentes o culpables? Vamos a llevarlos al tribunal. Gloria a Jesús. No fue Dios quien les dio la ley. No fue Dios quien les dijo muchas veces que el que cumpliera con la ley viviría por ella. Entonces, ¿ahora son culpables? Dios, ¿quién les dio las obras? Dios. Dios se las dio. Entonces, ¿los vamos a culpar? Dios les dio la ley, pero no era para que los judíos establecieran su propia justicia, o sea, su propio dictamen de lo que correspondía al destino del alma del hombre, sino que se la dio para demostrarles que no podían cumplirla. O sea, no entendieron esa parte. ¿Para qué Dios se la da la ley? Para que les muestre su condición pecaminosa, para que nos muestre que ellos no había manera de que ellos por sí mismos pudieran cumplir la ley. Entonces entendieron que necesitaban un Salvador. Mientras ellos siguieran creyendo que por sus méritos, por sus obras, por lo que ellos hicieran y determinaban, iban a alcanzar la relación con Dios, nunca nunca iban a alcanzar justicia.
imaginaron creyendo que el cielo era solamente para ellos. ¿Y por qué no se dieron orgullo? Exactamente. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que los estorbó para ver? Su orgullo. Como le dije, se convirtieron en una gente elitista, se creían mejor a los demás pueblos. Dios los separó para ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, pero a través de ellos iba a ser bendita todas las naciones de la tierra, porque ellos tenían la promesa de Abraham. Sí. Pero se volvieron orgullosos, se creyeron mejores, se creyeron que la salvación era únicamente para ellos. Y su orgullo no le permitió reconocer su inhabilidad de cumplir la ley. Se mira cómo tropezaban. Ellos se estaban dando cuenta de que no podían cumplirla. ¿Por qué? Porque pecaban otra vez. Y llevaban su ofrenda, y llevaban su sacrificio, y hacían sus oraciones. Y Dios, pues, un poquito aplacaba la ira de Dios, ¿verdad? Con sus sacrificios y sus holocaustos. Y volvían a pecar. Es como nosotros cuando nos confesábamos todos los sábados, comulgábamos los domingos y los lunes estábamos pecando otra vez. Esa era nuestra propia justicia. O sea, no podía ser quitado el pecado del corazón. Eso es lo que Dios quería demostrarle. Que tenía que venir el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Para entonces ellos poder tener una relación con Él. Santo. Y esa parte yo no la entendieron porque se llenaron de orgullo. Ellos endurecieron sus corazones y no permitieron que la ley los llevara a Cristo, que era el otro propósito de la ley. Uno, demostrarle su condición de pecado, señalar el pecado, porque hasta entonces no había un registro de cuáles eran los pecados, cuáles eran las cosas que eran abominables a Dios, pues necesitaban un registro escrito. Dime qué. Y Dios fue lo que hizo, dictarle las leyes. Entender que estaban en pecado, entender que por sus propias obras no podían quitar el pecado, gloria a Jesús, y permitir que entonces la ley los llevara a Cristo. ¿Cómo los iba a llevar a Cristo? Teniendo un corazón preparado. Por eso cuando Cristo llegó no lo pudieron recibir, porque ese corazón estaba endurecido. No hay un corazón como el de los que estaban en el templo. No, los que cogieron al niño, Ana, la Ana que nos bendice, Simeón. Todo Israel pudo haber sido como ellos, si hubieran preparado su corazón. Ellos prepararon su corazón. Cuando llegó el Mesías, la fe les fue revelada, lo reconocieron y lo recibieron. Sí. Aleluya. Eso era lo que Dios quería hacer con todo Israel, pero no fueron dos personas. Gloria a Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 3 dice que hasta el día de hoy, cuando los judíos leen el antiguo pacto, les queda un velo. Entenebrecidos tienen el entendimiento por el orgullo. Y ese velo les embota el entendimiento, así dice la palabra. Ese velo solo puede ser quitado por Cristo, pero su dureza de corazón y su orgullo religioso los llevó a considerar a Jesús un quebrantador de la ley y no le creyeron. El que venía a traer la luz al mundo no le creyeron, prefirieron las tinieblas a la luz. Aleluya. Su falta de entendimiento consistió en rebeldía. La rebeldía de Israel fue su falta de entendimiento. Entonces, ¿eran culpables de ignorar la justicia de Dios? Sí, fueron culpables. Porque había un medio, había una manera. No se pueden justificar diciendo que no entendieron, porque Dios lo había puesto ahí, pero su dureza de corazón es lo que no deja recibir y entender. Gloria a Jesús. Por lo tanto, son culpables e inexcusables. Aleluya. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esta palabra fin tiene tres acepciones. Una es término, remate o consumación. O sea, el fin es cuando se acaba. Si vamos a leerlo con esa acepción, diríamos que la ley se acabó en Cristo. Cuando se acabó. La otra acepción es límite con fin. ¿Cuál es el límite? Que era la raya. Pues entonces ya no es cuando se acaba, es donde se acaba. Se acabó cuando nació Cristo y se acabó en Cristo. O sea, la raya de la ley es Cristo. La tercera acepción de fin es el objetivo. O sea, cuando tú tienes un fin para hacer algo, es el propósito, la finalidad, por qué y para qué se hace algo.
Y si lo leemos con esa acepción, diríamos que el propósito de la ley era Cristo. Y aquí los que estudian las Escrituras y que saben más de esto que yo y saben hebreo, gloria a Jesús, se tocan solamente la tercera acepción, gloria a Jesús, o sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Mateo 5:17, él mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar sino para cumplir. O sea, a Jesucristo decir que no vino para abrogar, pues entendemos que no podemos decir que se acabó la ley con Cristo. Él no la abrogó, él dice que él la cumplió. Y abrogar significa abolir, derogar, dejar sin vigencia y sin efecto una norma. Y ahí es que los estudiosos son muy cuidadosos en sus exégesis al limitarla al sentido de meta, de propósito de la ley. Era llevar a los judíos a Cristo, es decir, preparar el camino para Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con la ley? Que dice que no la abrogó. Él la cumplió. ¿Cómo la cumplió? Jesucristo cumplió la ley porque fue el único hombre capaz de cumplirla con las leyes morales. Fue el único que fue tentado en todo y no pecó. O sea que el único hombre que cumplió con las normas de la ley fue Jesucristo. Cristo cumplió la ley con las demandas de la ley. La ley demandaba, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y demandaba sangre para cubrir el pecado. Pues Jesucristo cumplió con la demanda de sangre de la ley para justicia divina por el pecado del hombre. Él consumó con su muerte la obra expiatoria que justifica a los hombres. Él quitó el pecado de su corazón por su sangre, que era lo que demandaba la ley. Una vez el pecado es quitado, entonces el hombre puede vivir sobria, justa y piadosamente. Y entonces puede cumplir con las normas de Dios. Fíjese, con las normas morales. Nosotros también tenemos normas morales, nosotros estamos bajo la gracia, pero tenemos unas normas morales. ¿Cómo podemos cumplir con esas normas morales? Porque Cristo quitó el pecado, quita y seguirá quitando el pecado de nuestro corazón para que podamos obedecer a la ley moral de Dios. Aleluya. Aleluya. Así que Jesucristo no abrogó, sino que resumió la ley en dos grandes mandamientos. Todas esas 613 normas, principios y estatutos, Él los resumió en dos. Amarás al Señor como todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Todas esas cosas específicas que Dios había dado se resumen en esos dos. Estoy hablando de la ley moral, porque la ley ritual para mí se acabó. Para mí el fin de la ley ritual es Cristo. Y yo me atrevo a decirlo. En la primera sección, la de final, la de Caput, se acabó el ritual de la religión judía, porque si por ellos pudiéramos ser justificados, como vamos a ver más adelante, pues en vano vino Cristo, en vano murió Cristo. ¿Amén? Amén. Así que sí se puede decir que el fin de la ley es Cristo, el fin de todos esos ritos, el fin, gloria al Señor. Yo lo puse aquí de una manera más bonita, déjame buscarlo. La ley fue totalmente satisfecha por Cristo. Y lo que me atrevo a decir es que Cristo es el final donde se acaba la ley como vía para alcanzar salvación. Ahí sí se acabó. Ya no es vigente ni operante la ley para la salvación, porque el único camino es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en cuanto a eso, pues sí. Que de hecho nunca se cumplió porque por la ley nadie se salvó. Con Cristo concluyó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia, que no es otra cosa que el don, el regalo inmerecido de Dios. Y me imagino que a estas alturas usted se preguntará lo mismo que pregunta Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y Pablo lo hace aquí. ¿En cuál versículo? No, en Gálatas. No, sí, vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas. Gloria a Jesús. Pero como los dos le escribió Pablo y estaba tratando el mismo tema, podían estar uno detrás de otro fácilmente.
Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no les iba a traer salvación. Nosotros ya hemos dicho aquí 2 o 3 de los propósitos de la ley. Dice Pablo, él pregunta esta pregunta y él mismo se contesta, una pregunta retórica. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que la ley es una añadidura. Ay, yo digo, pero añadidura, o sea, no estaba en el propósito, en el plan de Dios la ley. ¿Qué pasó aquí? Dice que la ley está aquí a causa del pecado. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que es una añadidura, y encima de lo que es una añadidura, tenía un límite. Era provisional porque solamente iba a estar aquí hasta que fuese hecha, que viniese la simiente de que fue hecha la promesa. ¿Quién fue hecha la promesa? Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. O sea que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese Jesucristo, que era el que iba a quitar las transgresiones. Hace todo el sentido del mundo. Pero como está escrito, pues uno dice, ya, rayo, una añadidura. O sea que era temporal, transitoria, hasta que llegara Jesucristo. Estaba limitada en tiempo y en eficacia. Estaba limitada en eficacia porque vimos que no fue eficaz. Y no fue eficaz no porque Dios no fuera sabio. No fue eficaz porque Dios quería que ellos entendieran que no era eficaz. O sea, ese es el propósito de la ley. Gloria al Señor. Y estaba limitada en tiempo porque tan pronto llegara Jesucristo, ya se iba a acabar. Pero, aguántate ahí. Si Dios es perfecto y sus planes son perfectos, ¿cómo es que pareciere como si hubiera un hueco entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? Porque la promesa fue dada a Abraham, ¿verdad? Pero la promesa de Abraham no era para los judíos solamente. La promesa de Abraham era para todas las naciones, ¿verdad? Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Abraham. Y en Jesucristo tiene salvación todas las naciones. En el interín hay un hueco. Entonces pareciera como que la ley vino a llenar ese hueco. Como si se hubiera quedado ese hueco ahí. Gloria al Señor. Y Dios puso la ley. Gloria a Jesús. Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y Dios nos llenara con algo provisional en lo que, porque aquí dice hasta que llegara. Y a mí me pareció así. O sea, parecería como que la ley no tenía propósito, aunque ya hemos dicho todo el propósito, y que en realidad lo válido es la promesa y el cumplimiento de la promesa. Lo demás fue transitorio, lo demás fue insuficiente, lo demás fue provisional, gloria a Jesús. La ley fue dada después de la promesa, porque Dios no actúa así. Dios tiene un plan perfecto. Y en su plan perfecto, Él dio la ley después de la promesa. ¿Para qué? Para señalarle al hombre su desobediencia, lo que dijimos ahorita. Fue un estado de derecho remedial para tratar con la conciencia del hombre, para prepararlo para recibir el cumplimiento de la promesa. El entregarle una lista de amplios requisitos con los que tenía que cumplir servía para traer a la luz, o sea, para que el hombre viera, para que veas, para mostrarte a los ojos de los hombres claramente que no puede cumplir y que estaba irremediablemente perdido. Usted sabe que mientras el hombre se siente bueno, se siente justo, no busca de Dios, ¿verdad? Eso es su propia justicia. Usted habla con la gente, le presenta el plan de salvación y dice, porque yo soy bueno, porque yo no hago nada malo. Tú no haces nada malo. Pues mira, aquí está la lista de las cosas que se supone que Dios quiere que tú hagas. Y cuando tú vas a la lista, a las leyes, a las normas, entonces tú dices, a rayo, pues yo no soy bueno nada porque yo no estoy viviendo conforme a los principios morales de Dios. Y eso fue lo que le hizo la ley, demostrarle al hombre que estaba perdido.
Entonces, cuando se manifestara uno que dijera arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, el hombre convencido de pecado, porque solamente el hombre convencido de pecado se arrepiente y acepta la redención. Pues solamente el hombre convertido de pecado, en su propia conciencia iba a decir, yo necesito convertirme, yo necesito salvación. Y eso se repite ahora. No tenemos ley, pero tenemos la ley de la conciencia. Y solamente el hombre que se confronta, Dios lo confronta con su pecado, lo reconoce y se arrepiente. Ese es el hombre que alcanza salvación. La inferioridad de la ley con respecto a la promesa se manifiesta no solo en sus limitaciones, sino en la manera en que fue revelada. Dice el versículo 19, que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Yo puse aquí los 4 puntos en que la ley es inferior a la promesa. Primero, fue añadida 400 años más tarde de la promesa y del pacto de Dios con Abraham. No formaba parte del pacto. Incrementó las transgresiones porque no detuvo el pecado. Fue un remedio temporal hasta que llegase el Mesías. Y fue dada a través de un intermediario. La ley fue ordenada por medio de ángeles, a través de un mediador, y ese mediador fue Moisés. La promesa fue dada a Abraham de parte de Dios mismo. O sea, para la promesa no hubo intermediario. Para la ley hubo un mediador. Aleluya. Y quienes la dieron fueron los ángeles. Nosotros, los que seguimos la fe de Abraham, hemos recibido de Dios el cumplimiento de la promesa directamente, que fue Jesucristo. Gloria a Jesús. Hemos recibido el perdón de pecados y la vida eterna a través de un mediador más digno que Moisés, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que en cuanto a la manera en que fue entregada la ley, también era inferior a la promesa. La ley no era universal, la ley era para los judíos. La promesa es universal. Solamente tenía como propósito preparar el corazón de ese pueblo para recibir al Mesías. Continúa diciendo el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ese versículo está medio oscurito, pero lo que quiere decir que cuando hay un pacto hay dos partes. Si una de las partes no cumple con el pacto, incumple, como fue el pueblo de Israel, queda una sola parte. Y dice, para una sola parte no se necesita un mediador, Dios es uno solo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esta es la otra pregunta de los 24 charitos. La primera es para qué sirve y después si es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, dice Pablo. La ley lo que hace es confirmar la necesidad de un nuevo pacto, porque no puede vivificar al hombre. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No pudo vivificar, no podía dar vida. La vida nos la dio Jesucristo. La justicia fuera verdaderamente por la ley, que nunca fue la justicia verdaderamente por la ley. Entonces él mismo está diciendo que eso es imposible. Gloria a Jesús. Era un medio de justicia que tenía que estar continuamente satisfaciendo las demandas de Dios por el pecado. Cristo se estableció como un medio de justicia permanente, ofreciendo una sola vez y para siempre un sacrificio perfecto, que fue aceptado por el Padre como propiciación del pecado de toda la humanidad. Ahora bien, nosotros los gentiles, esta carta fue escrita a los gentiles. Por tanto, nosotros, a pesar de que podamos pensar que no tenemos nada que ver con la ley, porque esa es la tercera pregunta de los 24 chavitos. O sea, ¿y a mí en qué me atañe esto de la ley? Si yo llegué acá. O sea, de nosotros hablaron en la promesa, en Abraham. No pasamos por la dispensación de la ley, nosotros llegamos a la dispensación de la gracia, creímos en Cristo, alcanzamos salvación y vida eterna. ¿En qué nos atañe a nosotros esto de la ley? Pues mire, usted sabe que en Galacia, en las iglesias gentiles,
La iglesia inicialmente fue compuesta por judíos, ¿verdad? Los que estaban en Jerusalén, allí en los 120, se derramó el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y allí se formó la iglesia. Los que se convirtieron con las predicaciones de Pedro, todos israelitas, todos habitantes de Jerusalén. Pero una vez que comenzó la persecución y fueron movidos por las naciones y empezaron a convertirse en los gentiles y a formarse iglesias de gentiles, ¿qué pasaba? Que los hermanos judíos se acercaban a los gentiles convertidos que creyeron en Jesucristo a decirles: no, espérate, está muy bien que tú hayas creído en Cristo, pero hay un problema, que para ser salvo hay que ser judío, y para el que ser judío hay que circuncidarse, y el que se circuncida hace un pacto que no es el pacto, el nuevo pacto de Jesucristo, sino el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que se ratificó con Moisés. Así que con la circuncisión lo que hacían era llevarlos hacia atrás y atarlos y ligarlos a la ley. Eso era lo que querían hacer, y eso era lo que se llamaban los judaizantes. ¿Qué movía a estos hermanos judaizantes? Dice en Gloria a Jesús, en Hechos 15:5, que algunos de los fariseos habían creído y se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nótese que ellos no insistían en la circuncisión por el pacto de Abraham. Ellos decían que era necesario que se circuncidara para guardar la ley de Moisés. Lo querían atar solamente a la ley, no a la promesa. Aleluya. Quizás, como dice Gálatas 2:4, eran falsos hermanos. Dice que eran fariseos que creyeron. ¿Saben que los fariseos pertenecían a esta secta que era elítica y que tenía mucho poder? Y en Gálatas 2:4 dice que eran falsos hermanos, que como no pudieron destruir la iglesia por fuera, entonces se infiltraron para destruirla por dentro. Y esto estaba pasando con estos hermanos que eran gentiles como nosotros. Había algunos hermanos que querían llevarlos hacia atrás, ya que ellos habían alcanzado, le habían iluminado la luz de Cristo, los querían llevarlos otra vez a la esclavitud, al yugo de la ley, al yugo de la salvación por las obras. Y eso pasó en Galacia y eso puede pasar hoy en día. En eso también a nosotros nos atañe esto que estamos hablando acerca de la ley. Estos fariseos tampoco querían perder su poder político y religioso, sujetando a los nuevos creyentes. ¿Qué hacían? Perpetuaban su posición, perpetuaban su poder. Porque si los gentiles se convertían al judaísmo, había más judíos, pues más grande era su poder, ¿sabes? Era su poder sobre una población mucho mayor. Lo que no lograron los fariseos, abiertamente y encubiertamente, porque lo hicieron de ambas maneras, se ha logrado disfrazadamente a través de los siglos. Nosotros tenemos el ejemplo más claro a través de la historia, que fue el ejemplo de la iglesia romana. La iglesia romana, proveniente del Evangelio de Jesucristo, desde la iglesia de Cristo, volvió a atar, a ligar. Así que surge la iglesia romana, casando otra vez a los hombres, a los ritos, a los ceremonias, gloria a Jesús, a la parte ritual, al sacerdocio levítico, de todo aquello que componía la parte ritual de la ley. Estas personas de la iglesia romana pues lo volvieron a rescatar. ¿Y qué hicieron? Pues han vuelto a ligar, dieron un paso atrás, volvieron hacia atrás, gloria a Jesús, a los sacrificios, porque ellos hacen un sacrificio diario también, y todo el tiempo están buscando esa justificación que viene una sola vez a través de Cristo, dividiendo a la iglesia también en dos clases, en clero y laico. Y eso era lo que pasaba en Israel, en la religión judía. Estaban los fariseos, los escribas, y estaba el resto del pueblo. Pues ellos hicieron esto también, gloria a Jesús, sujetándolas a esclavitud. Volver a la ley es volver atrás y es declarar ineficiente la sangre de Cristo. Y nosotros no podemos permitir pues, que nadie nos lleve
hacia el cumplimiento de los ritos y las normas, de los ritos y las ceremonias de la ley. Porque, como dije anteriormente, eso se terminó una vez llegó Cristo. Si hubiera dado vida, como dice Pablo, si la ley dada para vivificar, si hubiera podido vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, que no fue. Entonces, nosotros como gentiles no tenemos que volver atrás. O sea, ni tenemos que circuncidarnos, gloria a Jesús, ni tenemos que observar la ley. Y eso está más claro que el agua. Nosotros entendemos que a través de todos los años, antes eran los fariseos, ya no hay fariseos, pero siempre se han infiltrado personas queriendo volver a ligar a los hombres a la salvación por obras. Hay un legalismo antiguo que se limitaba pues a algunas cuantas versículos de la Biblia del Antiguo Testamento, a apartarse se limitaba a lo que era apartarse del mundo y a la vestimenta externa. Ese es un tipo de legalismo, pero es legalismo moderno también. O sea, todo aquello que no quiera atar a la ley, yo le voy a llamar legalismo. Amén. Nadie dice amén. Porque nosotros tenemos que estar pendientes, como hacía Pablo, gloria a Jesús, para no permitir que nadie nos ate a obras. Nosotros no estamos ni del lado de la ley, ni estamos en la frontera. Acuérdense que el tema de este trimestre es la frontera entre la ley y la gracia. Ni estamos en el lado de la ley, ni estamos en la frontera. Nosotros estamos en la gracia. Esa es nuestra posición. Gloria a Jesús. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Vivimos por la fe. Amén. Ellos necesitaron un ayo que los llevara a Cristo. Nosotros no necesitamos ayo porque nosotros tenemos a Cristo. Cristo nos ha sido revelado. Gloria a Jesús. Ahora bien, tenemos que tener claro una cosa. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pues antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí, cuando él habla en plural, como estaba hablando local, no está hablando solamente de los judíos, no está hablando a todos nosotros, a todos los gentiles. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura declara que todo mundo es prisionero del pecado. Entonces la ley era un carcelero, era un ayo, ya que cuidaba, un ayo es una niñera que cuidaba a los judíos jóvenes, gloria a Jesús, hasta que viniese, para los judíos un año hasta que viniese la fe, gloria a Jesús. Pero como toda la humanidad era prisionera del pecado, la ley también fue un carcelero que tenía a los hombres en custodia preventiva hasta que viniera que los iba a libertar. ¿Por qué? Porque había una sentencia de muerte sobre la cabeza de la humanidad. Entonces la ley lo que hizo fue guardarlos, gloria a Jesús, guardando una sentencia, gloria a Jesús, provisional, para esperar a que viniera el que iba a quitar la sentencia de muerte. Tenemos que tener bien claro que el versículo 23 dice que antes que viniese la fe, todos estábamos confinados bajo la ley. Los que no habíamos nacido, no había otro medio. Dios dio la promesa, pero el único medio que había dado para alcanzar justicia era la ley. O sea, si no hubiese venido Cristo, ¿qué hubiéramos tenido que hacer tú y yo? Convertirnos al judaísmo, que era lo que querían los judaizantes, guardar la ley para alcanzar la justicia que verdaderamente nunca se alcanzaba a través de la ley. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos teníamos entonces que guardar las obras. Todo quedó encerrado bajo pecado porque la ley acusaba al hombre. Pero la promesa de Abraham, todas las familias de la tierra tienen acceso a la gracia. Aleluya. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no necesitamos ningún ayo.
tenemos acceso directamente a la iglesia a través de Cristo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Me damos por terminada la clase.